México los venció 2 veces en la misma noche. Una vez en el marcador, con un contundente 2-0 en la cancha que hizo vibrar a millones. Y otra, de manera mucho más silenciosa pero infinitamente más trascendental, en el filtro de salidas internacionales del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cree usted que el crimen organizado solo opera en camionetas blindadas cruzando las brechas de la sierra de madrugada? ¿Se imagina que el mayor saqueo a la riqueza de nuestra nación está ocurriendo frente a sus propios ojos, camuflado bajo las luces de neón de una terminal comercial llena de turistas? Lo que ocurrió la noche del 30 de junio demuestra cómo las estructuras criminales transnacionales intentan utilizar la pasión deportiva de todo un país como un escudo humano para saquear nuestros recursos. Pero también revela, de forma irrefutable, que los controles aduaneros en México han alcanzado un nivel de precisión militar implacable. Revisamos más de 40 bitácoras de seguridad aeroportuaria, reportes aduaneros desclasificados y testimonios jurados de los agentes de turno para documentar, minuto a minuto, esta operación quirúrgica. Hoy, la soberanía de México no solo se defiende con el ejército patrullando las fronteras de Sonora o Tamaulipas, sino también en las terminales aéreas, donde se libra una batalla silenciosa por la dignidad y el patrimonio de nuestro pueblo. Muchos creen que la seguridad nacional es un tema exclusivo de políticos en Washington, pero la realidad es que se defiende aquí, en casa. Y no cambie de vídeo, porque lo que estos 11 supuestos hinchas sudamericanos llevaban oculto en 3 maletas negras no era ropa ni recuerdos inofensivos, sino un cargamento diseñado para financiar la violencia, y cuyo descubrimiento cambiará por completo su forma de entender cómo nos roban todos los días. Era la noche del 30 de junio, y el país entero respiraba fútbol. En el estadio, el árbitro silbaba el final del partido, y México celebraba la eliminación oficial de Ecuador del torneo. La energía en las calles de la capital era eléctrica. Una marea de celebraciones, banderas ondeando en los semáforos y claxones sonando al unísono acaparaba toda la atención pública, mediática e institucional. Las avenidas principales estaban colapsadas por el júbilo. Ese era exactamente el escenario que los cárteles necesitaban. Una cortina de humo monumental. Mientras la policía capitalina y las fuerzas de seguridad concentraban sus efectivos en los alrededores del estadio y en las zonas de celebración masiva para garantizar el orden público, a 22 kilómetros de allí, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el ambiente era radicalmente distinto. Era un entorno frío, aséptico, calculador y extremadamente tenso. El bullicio festivo de la ciudad llegaba apenas como un eco lejano a través de los gruesos cristales de la terminal. A las 11:45 de la noche, un grupo de 11 ciudadanos ecuatorianos, todos hombres de entre 30 y 50 años, vestidos con las camisetas amarillas de su selección nacional, se presentó en los mostradores de documentación de una reconocida aerolínea con destino directo a Quito. A simple vista encajaban a la perfección en el perfil de la derrota deportiva. Caminaban encorvados, parecían abatidos por el resultado adverso, hablaban fuerte entre ellos con acento marcado, bromeaban con amargura sobre los goles que su equipo había recibido y mostraban sus pasaportes y boletos de avión con una aparente y ensayada normalidad. Y quédese con nosotros, ya que el detalle microscópico que detonó la alarma en la zona de revisión de equipaje es tan mínimo, tan aparentemente insignificante, que a la inmensa mayoría de las autoridades portuarias del mundo se les habría pasado por alto sin dudarlo. El plan táctico de este grupo de 11 individuos era sobre el papel absolutamente perfecto. Su estrategia consistía en aprovechar el caos logístico generado por miles de aficionados regresando a sus respectivos países de origen tras la fase de grupos, saturando intencionalmente los filtros de seguridad para pasar completamente desapercibidos ante las autoridades aduaneras mexicanas. ¿Sabían que, estadísticamente, durante eventos de esta magnitud, los agentes de aduanas sufren de fatiga visual y presión operativa para agilizar las filas y evitar el colapso de la terminal? Apostaban por la prisa y la negligencia. Pero cometieron un error de cálculo monumental respecto a la nueva doctrina de seguridad del Estado mexicano. El gobierno, plenamente consciente de esta táctica histórica de vulneración, había implementado en secreto un operativo especial de control migratorio y aduanero de alta intensidad debido a la altísima afluencia internacional.
Los agentes del Instituto Nacional de Migración, trabajando hombro a hombro con elementos de inteligencia militar vestidos de civil y la seguridad aeroportuaria, tenían órdenes estrictas y directas desde el alto mando de no relajar los protocolos ni un milímetro, sin importar cuán cansada, frustrada, agresiva o ruidosa pareciera la multitud en las filas de espera. Ningún vuelo iba a despegar con los recursos de la nación a bordo. Siga viendo este documental, porque la justificación cínica que intentaron dar estos hombres cuando fueron acorralados es una muestra monumental del descaro con el que estas redes transnacionales operan, creyendo que pueden burlarse de nuestras instituciones. A las 12:10 de la madrugada, los 11 pasajeros llegaron al filtro principal de seguridad y comenzaron a pasar sus equipajes de mano y maletas documentadas por la máquina de rayos X de última generación. Las primeras 8 maletas fluyeron sin ningún tipo de contratiempo por la banda transportadora de rodillos. Los monitores de alta resolución, operados por técnicos especializados, mostraban el contenido habitual de cualquier turista. Capas superpuestas de ropa de algodón, artículos de aseo personal, cables de cargadores, zapatos deportivos y algún que otro recuerdo de cristal o plástico comprado de última hora en el centro de la capital. Todo parecía en orden. Todo encajaba en la narrativa del hincha de fútbol. Pero cuando la 9ª maleta, un equipaje rígido de policarbonato de color negro mate, atravesó la cortina de plomo del escáner, el operador notó de inmediato una densidad inusual y altamente anómala en la base estructural del equipaje. No era el contorno característico y definido de un arma de fuego, que las máquinas reconocen de inmediato. Tampoco era la textura orgánica, densa pero permeable, que delata los paquetes de narcóticos prensados o los fajos de divisas en efectivo. Era un bloqueo de radiación completamente opaco. Una masa geométrica extremadamente densa y concentrada que devolvía una firma espectral consistente, única y exclusivamente con metales pesados de altísima pureza. La luz del monitor se saturó en ese sector específico de la pantalla. El agente, entrenado para detectar exactamente este tipo de anomalías térmicas y de densidad, no dudó un segundo. Detuvo la cinta mecánica de inmediato. Miró la pantalla con un detenimiento gélido, ajustó los filtros de contraste térmico del monitor para confirmar la lectura y llamó a su supervisor táctico mediante una señal manual discreta, imperceptible para los civiles. Y preste mucha atención a lo que sigue, porque descubrir quién estaba realmente detrás de la intrincada logística de estos supuestos aficionados revela que este operativo jamás tuvo relación alguna con el deporte. En cuestión de segundos, sin hacer el más mínimo ruido, sin levantar la voz ni alterar al resto de los cientos de pasajeros legítimos que esperaban en la fila, la instrucción de contención fluyó por los radios de comunicación encriptados de la terminal: aislar de manera inmediata las últimas 3 maletas del grupo y retener a los 11 individuos sudamericanos para una revisión secundaria exhaustiva y un interrogatorio de confrontación. Para entender en su totalidad cómo llegamos a este punto de quiebre crítico en la terminal aérea, es estrictamente indispensable dar un paso atrás y observar el panorama completo de las guerras silenciosas en nuestras fronteras durante los últimos 5 años. Las terminales aéreas internacionales de México han sido históricamente vistas por los grandes cárteles y el crimen organizado sudamericano como puntos de vulnerabilidad institucional, agujeros en la malla de la soberanía por donde desangrar al país. Durante décadas pasadas, en tiempos de administraciones que miraban hacia otro lado, estas inmensas redes transnacionales se aprovecharon sistemáticamente de eventos masivos, desde cumbres políticas internacionales hasta grandes torneos deportivos, para introducir armamento o extraer valores incalculables de la nación sin que nadie los cuestionara. La estrategia operativa de utilizar mulas humanas camufladas bajo la fachada inofensiva de turistas confundidos, estudiantes de intercambio o fervientes aficionados deportivos no es en absoluto nueva. Pero lo que sí ha cambiado de manera radical e irreversible es la respuesta contundente del Estado mexicano. No cambie de vídeo, porque el momento exacto en que los agentes de aduanas rompen los candados de seguridad de las maletas negras representa una de las defensas más grandes, silenciosas y menos publicitadas de la soberanía mexicana en la historia reciente. A partir de la reestructuración profunda, sistemática y de raíz de las aduanas nacionales y la integración directa de unidades de inteligencia estratégica y militar en el mando de los aeropuertos, la capacidad de detección analítica ha aumentado a niveles sin precedentes en América Latina.
Las organizaciones criminales, viéndose acorraladas y perdiendo cargamentos millonarios semana tras semana, se han visto obligadas a adaptar sus métodos de manera desesperada. Han comenzado a invertir decenas de millones de dólares en tecnologías de ocultamiento de grado industrial y en la creación de perfiles de identidad falsos que resulten absolutamente impecables, incluso ante un interrogatorio primario agresivo. Detrás de este telón amarillista de camisetas deportivas sudamericanas y cánticos de estadio, operan estructuras criminales corporativas sumamente complejas y jerarquizadas. Por un lado, tenemos a los facilitadores logísticos internacionales. Se trata de células especializadas, verdaderos departamentos de recursos humanos del crimen, que operan desde oficinas fantasma en distintas capitales de Sudamérica. Su única función es reclutar personas con necesidades económicas, entrenarlos psicológicamente para soportar la presión policial y equipar a estos falsos turistas. Les construyen una historia de vida temporal perfecta y a prueba de balas. Los dotan de entradas reales, numeradas y sumamente costosas para el partido de fútbol. Los hospedan en hoteles de alta gama en zonas exclusivas cercanas al estadio y les obligan a memorizar bajo amenaza de muerte un itinerario turístico completamente creíble, incluyendo recibos falsos de restaurantes y fotografías en monumentos históricos. Y siga con nosotros porque la reacción física del metal oculto bajo la pintura cuando el agente pasa la navaja revelará el fraude más espectacular perpetrado contra los recursos naturales de nuestra tierra. Por otro lado, se encuentra la contraparte operativa en territorio nacional, los grupos locales de extracción y manufactura ilícita. Estas facciones, profundamente enquistadas en zonas industriales de la capital, son las que preparan el material en talleres metalúrgicos clandestinos. Funden, moldean, enfrían y pintan. Coordinan la entrega del cargamento en puntos ciegos de la ciudad, en callejones sin cámaras de seguridad, apenas unas horas críticas antes de que los transportistas lleguen a la terminal del aeropuerto. El objetivo central y despiadado de estas redes conjuntas es vulnerar sistemáticamente la soberanía nacional, utilizando el territorio, la infraestructura y los recursos naturales de México como un simple cajero automático inagotable para financiar sus operaciones globales de terror y narcotráfico. Por lo tanto, subestimaron gravemente, con una arrogancia que les costó millones, la capacidad de reacción analítica del Instituto Nacional de Migración y la Administración General de Aduanas. Los agentes federales desplegados en la Terminal 2 aquella noche no actuaron por un simple instinto ciego o una corazonada. Actuaron ejecutando un algoritmo de riesgo paramétrico implacable que cruza, en tiempo real y en fracciones de segundo, cientos de bases de datos continentales, historiales de vuelos, antecedentes penales, solvencia económica declarada frente a gasto real, patrones de viaje ilógicos y comportamientos biométricos anómalos frente a las cámaras de reconocimiento facial del aeropuerto. Era la 1 de la madrugada en punto cuando las puertas electrónicas se cerraron a sus espaldas. Nos encontramos ahora en el cuarto de inspección secundaria de la Terminal 2, una habitación diseñada específicamente para quebrar la voluntad de quien miente. La luz fluorescente, blanca, clínica y estéril, rebotaba agresivamente en las paredes metálicas de la habitación, eliminando cualquier sombra. El sistema de aire acondicionado industrial zumbaba con una fuerza ensordecedora, manteniendo la temperatura ambiente a unos muy calculados y fríos 18 grados centígrados, creando un contraste brutal, casi doloroso, con el calor asfixiante de la noche capitalina en el exterior. Los 11 ciudadanos ecuatorianos habían sido despojados de sus teléfonos celulares y estaban sentados en línea recta sobre sillas de plástico reforzado, atornilladas al suelo, con las miradas clavadas rígidamente en las baldosas de linóleo gris. El silencio en esa sala era absoluto, denso, pesado, solo roto esporádicamente por el sonido metálico y seco de las cremalleras y los candados de seguridad al ser forzados y abiertos por los agentes de aduanas con herramientas tácticas. Uno de los detenidos, el que parecía ser el líder del grupo, un hombre de unos 40 años con las manos temblorosas y la camiseta amarilla de su selección completamente empapada en sudor frío a pesar de la baja temperatura del cuarto, intentó mantener la fachada. Repetía en voz baja, con un tono quebrado y suplicante, que ellos eran simples turistas, que no entendían por qué los retenían, que todo lo que llevaban en esas pesadas maletas eran simples recuerdos religiosos,
figuras tradicionales de la Virgen de Guadalupe y pesadas réplicas decorativas de calendarios aztecas que habían comprado a última hora, regateando en un mercado de artesanías local para llevarle a sus familias en Quito. Y no despegue la vista, ya que lo que viene ahora explica el ciclo completo de destrucción financiera y ecológica que este cargamento iba a desatar si lograba salir de nuestro espacio aéreo. El supervisor en jefe de aduanas ignoró por completo las súplicas. Era un funcionario veterano, con más de 30 años de servicio ininterrumpido en las fronteras y los puertos del país. Un hombre con el rostro endurecido por miles de interrogatorios y que había visto todas las mentiras imaginables. Sin alterar su expresión, se acercó a la mesa de acero inoxidable donde reposaban los objetos extraídos de la maleta número 9. Tomó una de las figuras con sus manos, protegidas por guantes de nitrilo negro. Era una réplica estéticamente impecable del calendario azteca. A simple vista, el nivel de detalle era asombroso. Parecía estar hecha de arcilla tradicional mexicana, pintada cuidadosamente con técnicas de envejecimiento para darle un aspecto de dorado colonial. Pero en el mismo instante en que el veterano agente la levantó de la mesa, la física básica delató el engaño. El peso del objeto era físicamente absurdo, completamente antinatural para su volumen. Un objeto de arcilla horneada o cerámica de esas dimensiones exactas no debería sobrepasar, bajo ninguna circunstancia, el medio kilo de peso. Sin embargo, esta pieza específica pesaba cerca de 4 kilos sólidos. Era densa como el núcleo de un planeta. ¿Qué harían las autoridades ante esta imposibilidad física tan descarada? El agente no hizo preguntas. No pidió explicaciones al hombre que sudaba en la silla. Simplemente, en un movimiento fluido y mecánico, sacó una navaja táctica de acero templado de su cinturón de servicio. Con una fuerza calculada, raspó profunda y transversalmente la superficie dorada y rugosa de la figura, justo frente a la mirada atónita, aterrorizada y ahora derrotada de los 11 detenidos. Debajo de la fina, meticulosa y falsa capa decorativa de arcilla sintética y pintura en aerosol, el rasguño de la cuchilla reveló la verdad. Brilló un metal puro, denso, sólido y de un amarillo inconfundible que reflejó las luces fluorescentes de la sala. La verdadera magnitud, la ambición desmedida de esta operación de contrabando, salió por fin a la luz bajo los fríos rasguños de esa navaja en la soledad de la madrugada. No estábamos hablando de fentanilo oculto en dobles fondos. No eran piezas de armamento de uso exclusivo del ejército desmontadas. Las 3 maletas retenidas contenían, divididas estratégicamente en decenas de figuras folclóricas de apariencia inocente, un total exacto de 42 kilos de oro de altísima pureza. Oro puro, maleable y pesado, que había sido fundido a temperaturas extremas en moldes industriales con forma de artesanías tradicionales mexicanas, recubierto posteriormente de manera magistral por artesanos del crimen para evadir los controles visuales, táctiles y caninos de cualquier inspector promedio en el mundo. El impacto financiero de este hallazgo es masivo, cotizando bajo la referencia técnica de los mercados globales, el par XAU-USD. El valor intrínseco de ese cargamento en el mercado financiero internacional supera holgadamente, y en efectivo líquido, los $3 millones. Siga prestando atención, porque las secuelas directas de este operativo implacable tienen un impacto fulminante, no solo en la economía del crimen, sino en el futuro de la seguridad nacional de todas nuestras fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Pero el origen de esta riqueza es la verdadera tragedia que golpea a nuestra nación. Este oro no provenía de las bóvedas de un banco central ni de una mina operando bajo la legalidad y pagando impuestos al Estado. Los análisis metalúrgicos posteriores, realizados de urgencia por peritos químicos del Estado mexicano, confirmaron con una certeza del 100% que se trataba de oro de extracción ilícita. Este es el método predilecto, la nueva gran estrategia actual de los megacárteles transnacionales para lavar fortunas inmensas de dinero manchado de sangre, logrando mover riqueza de un país a otro sin dejar el más mínimo rastro electrónico en el sistema bancario global SWIFT. Las células criminales operando dentro de México habían adquirido este oro crudo en el mercado negro del sur del país. Un oro manchado por la explotación humana y por la destrucción de nuestros recursos naturales. Es oro extraído de manera ilegal destrozando selvas, contaminando ríos enteros con mercurio y cianuro en estados como Chiapas o Guerrero, arrebatando la tierra a comunidades campesinas que son desplazadas por la Fuerza Armada.
Tras saquear este recurso de la tierra mexicana, lo habían transportado sigilosamente hacia la capital, camuflado en compartimentos de camiones de carga comercial. Una vez en la Ciudad de México, en talleres metalúrgicos clandestinos operando bajo la fachada de fábricas de repuestos automotrices, lo fundieron y le dieron la forma de nuestra cultura ancestral, en un acto final de burla a nuestra identidad. El destino de estos 42 kilos era Sudamérica. Una vez allá, el plan maestro consistía en introducir estas piezas en refinerías aparentemente legales en Ecuador o Colombia. Allí se fundirían de nuevo, se certificarían con documentación falsa, se lavarían en el mercado formal y ese dinero limpio y legalizado se utilizaría de manera inmediata para financiar nuevas e inmensas rutas de tráfico de narcóticos hacia el norte. Sobornar autoridades de alto nivel y, sobre todo, para la compra masiva de armamento pesado de grado militar, rifles de francotirador, drones explosivos y blindaje que, inevitablemente, regresaría de contrabando a las calles de México para sembrar el terror contra nuestras propias fuerzas armadas y nuestra población civil. El plan logístico era, desde una perspectiva puramente criminal, escalofriantemente brillante en su diseño operativo. Utilizar el fervor incontrolable del partido de fútbol más importante del mes de junio como la distracción perfecta. Querían inundar intencionalmente el aeropuerto capitalino con una ola de falsos aficionados ruidosos y, aprovechando el agotamiento institucional, sacar la riqueza mineral de México caminando tranquilamente por la puerta grande de la Terminal 2. Por lo tanto, el golpe maestro, silencioso y letal que dieron las autoridades aduaneras esa madrugada de domingo no fue simplemente la detención rutinaria de 11 contrabandistas de poca monta. Fue la amputación directa, tajante y dolorosa de un flujo de capital masivo. Fue cortar de tajo el oxígeno financiero a una maquinaria que estaba destinada a seguir desangrando la paz de nuestro país y armando hasta los dientes a quienes buscan activamente desestabilizar la nación desde las sombras. ¿Entiende ahora por qué esta incautación no es un simple decomiso administrativo, sino un acto de defensa patria? Esta victoria contundente, silenciosa pero devastadora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México marca un indudable antes y un después en la férrea y renovada defensa de la soberanía nacional de nuestra era. Demuestra con hechos duros, con lingotes sobre la mesa y detenidos esposados, que las amenazas contra la estabilidad de la nación ya no solo caminan ocultas, deshidratadas y desesperadas por las arenas implacables del desierto de Sonora. Ya no solo cruzan a nado, bajo el amparo de la oscuridad, las aguas traicioneras y turbias del río Bravo. Hoy en día, las amenazas más peligrosas y costosas para el futuro de México vuelan cómodamente sentadas en asientos de aerolíneas comerciales de lujo. Tienen pasaportes sellados legalmente en la mano, visten ropa de marca, hablan de fútbol y tienen excusas prefabricadas al milímetro por abogados corporativos. Para los ciudadanos, para millones de mexicanos trabajadores que observan con una justificada y profunda indignación cómo los recursos naturales de su tierra intentan ser saqueados impunemente por intereses extranjeros y corporaciones del crimen, este caso concreto es una prueba irrefutable. Es la demostración de que el Estado mexicano actual posee la tecnología, la paciencia y las herramientas de inteligencia militar necesarias para cerrar de golpe las puertas cuando se utilizan con determinación, patriotismo y sin vacilaciones burocráticas. En los próximos meses, como consecuencia directa de esta noche en la Terminal 2, los viajeros serán testigos de un endurecimiento radical y sin precedentes de los controles biométricos de salida. Veremos la instalación de nuevos protocolos de escaneo espectral de metales preciosos en absolutamente todas las terminales con vuelos internacionales del territorio nacional. Las organizaciones criminales transnacionales que operan desde el sur del continente han recibido un mensaje claro, directo, sin intermediarios diplomáticos y que les ha costado $3 millones entender. La vieja estrategia de utilizar eventos masivos, deportivos o culturales como cortina de humo para el saqueo, está totalmente quemada. Ha sido neutralizada en México de una vez por todas. Los 42 kilos de oro ilícito, fruto de la destrucción de nuestra tierra, fueron inmediatamente confiscados bajo cadena de custodia militar. Ahora pasarán legalmente a las arcas del Banco de México, a las reservas de la nación, devolviendo por la fuerza al patrimonio sagrado del país lo que un grupo de extranjeros intentó robar amparados en el anonimato del fútbol y la noche.
Esta es la forma en la que se defiende la dignidad del pueblo frente a quienes, equivocadamente, lo subestiman. Pero lo que hemos analizado detalladamente hoy es, sorprendentemente, solo el primer nivel, la capa más superficial de esta inmensa historia de saqueo transnacional. Porque debajo de todo el operativo logístico que le hemos revelado, existe una segunda capa mucho más profunda y oscura. Existe una red masiva y sistemática de fundiciones clandestinas que operan a plena luz del día en zonas industriales del centro de México. Redes que los gobiernos de 3 países distintos llevan más de 2 décadas intentando silenciar, sobornando y censurando para que su existencia nunca salga a la luz pública y arruine sus falsos discursos de seguridad. Y esa historia oculta tiene nombres específicos de funcionarios, fechas exactas de reuniones secretas y un mapa geográfico de distribución de la riqueza que nadie, absolutamente ningún medio de comunicación tradicional, ha tenido el valor de publicar en español todavía. Ese mapa existe. Los documentos que lo prueban acaban de ser desclasificados, están sobre nuestra mesa de redacción y son irrefutables. Y los vamos a desglosar, a analizar sin ningún tipo de censura ni filtro en el próximo episodio de este canal. Active la campana de notificaciones ahora mismo para que no se pierda la investigación que hará temblar a más de un político.